Hola chicos, en esta ocasión vamos a iniciar con el trabajo de nomenclatura inorgánica a partir del trabajo con el grupo funcional óxido. Como ya hemos visto anteriormente, los óxidos se pueden formar de dos maneras. Por un lado, cuando trabajo un metal con oxígeno, en este caso estaremos hablando de un óxido metálico u óxido básico, que nos va a servir como precursor para formar los hidróxidos o bases posteriormente. Si trabajamos con no metales más oxígeno, formaremos óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Estos óxidos ácidos nos van a servir como precursores para formar posteriormente los ácidos oxáceos. Habíamos mencionado anteriormente que para el trabajo de nomenclatura la tabla periódica es fundamental, y aunque habíamos visto la clasificación de la tabla periódica, que hay varias subdivisiones, tenemos dos fundamentales. Por un lado vamos a encontrar lo que se ubique debajo de la escalera hacia la izquierda, a lo que catalogaremos como metales, y lo que se encuentra encima de la escalera hacia la derecha, a lo que denominamos no metales. Los no metales son los que nos van a servir para formar óxidos ácidos u óxidos no metálicos, que son los que habíamos mencionado anteriormente. Lo que encontramos debajo de la escalera y hacia la izquierda, pese a que tiene varias clasificaciones, vamos a tomarlo como metal. Y estos metales los vamos a combinar con el oxígeno para formar los óxidos metálicos, que nos servirán de precursores al formar hidróxidos o bases. Es importante entonces tener muy claro cuáles son los elementos no metálicos y diferenciar claramente un no metal de un metal. Adicional a ello, tener en cuenta que el grupo 8A no interactúa con otros elementos debido a que ha completado su ley del octeto, en la cual completa 8 electrones en la capa de valencia. Habíamos mencionado adicionalmente que la herramienta principal adicional a la tabla periódica es el trabajo a partir de los estados de oxidación. Habíamos indicado ya como material esta tabla, en la cual encontramos todos los estados de oxidación de los elementos, y a partir de ellos es que vamos a realizar la formación de diferentes compuestos. Vamos a iniciar el trabajo de grupo funcional óxido a partir del azufre. El elemento azufre, de acuerdo a lo que vimos en el contenido teórico que se había enviado anteriormente, es uno de los elementos cuyo nombre proviene del latín. Por tal motivo, cuando formemos los compuestos no vamos a decir que es un óxido hipoazufroso o azufroso o azúfrico, porque él proviene del latín sulfuro. De tal suerte que la nomenclatura se va a trabajar a partir de esta raíz, de tal suerte que diremos que es un sulfuro. Para trabajar con el oxígeno, vamos a tener en cuenta que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Ya habíamos mencionado anteriormente que el -2 del oxígeno es obligatorio, es su único estado de oxidación en la mayoría de compuestos, y que solamente lo variamos a -1 cuando trabajamos con peróxido de hidrógeno. Para los demás compuestos el oxígeno es -2. Como él tiene un estado de oxidación único, obliga a que el otro elemento trabaje solamente con la carga positiva, es decir, si el oxígeno trabaja con -2, el azufre va a trabajar con +2, +4 y +6. Cuando vamos a realizar el proceso de ejercicios, paso a paso, uno por uno, todos los ejercicios, pues vamos a organizar tantos ejemplos como estados de oxidación, es decir, para el caso del azufre tenemos 2, 4 y 6, quiere decir que hay 3 nomenclaturas posibles, hay 1, 2 y 3 valores. Entonces tenemos 3 posibles nomenclaturas. Vamos a desarrollar entonces cada una de ellas uniéndolas con el oxígeno para el grupo funcional óxido.
Como ya mencionamos anteriormente, tenemos entonces el azufre, estado de oxidación más 2, azufre con estado de oxidación más 4 y azufre, estado de oxidación más 6. Como voy a formar óxidos, lo que voy a hacer es a combinarlo con el oxígeno que ya habíamos indicado. Es decir, bajamos también el oxígeno con su estado de oxidación menos 2 para cada uno de los ejercicios. Menos 2 y oxígeno menos 2. Lo que vamos a hacer ahora para formar el compuesto desde el inicio es a combinar los estados de oxidación. ¿Cómo se hace esto? Intercambiando. Es decir, el 2 del azufre va a pasar aquí como subíndice del oxígeno, pero sin carga, solamente el número. Y el 2 que acompaña al oxígeno va a pasar como subíndice del azufre, pero sin carga. Tendremos entonces azufre más 2, maneja su mismo estado de oxidación, oxígeno menos 2, y entonces intercalamos. Dijimos, el 2 del azufre baja a acompañar al oxígeno, pero sin carga, solamente el número. El 2 del oxígeno baja a acompañar al azufre, sin carga, solamente el número. Ahora bien, cuando lo hemos formado, siempre que se pueda tendremos que simplificar los valores que obtenemos aquí. La única condición es que todos los valores sean simplificables por el mismo factor. En este caso, los dos son factores a los que les puedo sacar mitad. Entonces diré que aquí esto es mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Mi compuesto final va a quedar entonces el azufre con su estado de oxidación, el oxígeno con su estado de oxidación y el número de átomos que queda al final, 1 y 1. Este 1 se puede colocar o se puede suprimir, como usted lo desee, solamente el número 1, igual que en las matemáticas. Ahora vamos a verificar la ley de conservación de la carga en el compuesto final para indicar si quedó de manera correcta o no. Recordamos, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, que las multiplicaciones se van a hacer verticales y la suma se hace horizontal. Entonces iniciamos con la multiplicación. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2 por 1, más 2. Más 2 menos 2, 0. Quiere decir ello que nuestro primer compuesto está bien desarrollado. Vamos con el siguiente. Tendremos entonces, igual que en el caso anterior, el 4 del azufre va a acompañar al oxígeno, el 2 del oxígeno pasa a acompañar al azufre. Tendremos entonces el azufre con su estado de oxidación ahora que es más 4, el oxígeno con su estado de oxidación que es menos 2. Dijimos que cruzamos, entonces el 4 del azufre pasa como subíndice del oxígeno sin carga, el 2 del oxígeno pasa como subíndice del azufre sin carga. Al igual que en el caso anterior, los dos números son pares y podemos sacar mitad. Diremos entonces mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Nuestro compuesto final será entonces el azufre con su estado de oxidación, el oxígeno con su estado de oxidación. Este 1, repito, si queremos lo podemos colocar y si no lo podemos suprimir. Cuando no haya número, yo sobreentenderé que el número que acompaña es 1. Y verificamos, al igual que en el caso anterior, la ley de conservación de carga. Multiplicación vertical. Menos 2 por 2, menos 4. Lo que es igual, 2 por 2, 4, menos por más, menos. Recordemos que si aquí no hay signo, pues sobreentendemos que el signo es positivo. Para el azufre, más 4 por 1, más 4. Esto lo que es igual, 4 por 1, 4, más por más, más. Hicimos multiplicación vertical, ahora hacemos la resta horizontal. Más 4 menos 4, 0. Nuestro segundo compuesto quedó bien formado. Vamos con el tercero. Tendremos entonces el azufre, igual que en los casos anteriores. Tendremos que el 6 baja a acompañar al oxígeno,
y el 2 baja a acompañar al azufre. Tendremos entonces el azufre con su estado de oxidación, en este caso más 6, el oxígeno con su estado de oxidación menos 2. Tenemos entonces que el 6 va a acompañar al oxígeno sin carga, el 2 va a acompañar al azufre sin carga. Igual que en los casos anteriores, tengo dos números pares, es decir, puedo simplificar, sacarles mitad a los dos. Tenga en cuenta esto, el hecho de que sean pares no indica que yo a este le saco mitad y a este le saco sexta, porque son pares. A los dos tengo que sacarles el mismo factor. Entonces en este caso mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Nuestro compuesto final entonces. Azufre con su estado de oxidación, oxígeno con su estado de oxidación. Y colocamos los números simplificados. Tendremos entonces 1 para el azufre y 3 para el oxígeno. Al igual que en los casos anteriores, vamos a hacer verificación de ley de conservación de la carga. Tendremos entonces menos 2 por 3 menos 6. Recordemos, multiplicación vertical. Más 6 por 1 más 6. Hicimos las multiplicaciones verticales, ahora hacemos la suma horizontal. Más 6 menos 6, 0. Este tercer compuesto también nos quedó bien formado, cumpliendo con la ley de conservación de la carga. Vamos a tener en cuenta entonces estos grupos funcionales que nosotros tenemos aquí. Ya son grupos que están establecidos dentro de la nomenclatura inorgánica. Quiere decir que el óxido de menor estado de oxidación siempre va a tener esta fórmula, el de estado de oxidación intermedio va a tener esta fórmula y el de mayor estado de oxidación va a tener esta fórmula. Si usted no simplifica o hace algo mal en el proceso, recuerde que estos elementos o compuestos que formamos van a ser precursores de algo más. En este caso, el azufre es un no metal, de acuerdo a la tabla periódica. Quiere decir que es un precursor de un ácido oxácido. Si yo formo mal el óxido, el ácido oxácido no me va a corresponder a la fórmula que le pertenece. Entonces es importante tener muy claro el proceso, tanto de la formación del óxido como la simplificación cuando sea posible realizarla.